Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba y agradecerles a todos por ya estar conectados con nosotros. No queremos iniciar sin antes recordarles que en abril del 2020, gracias al apoyo de Samuel Doria Medina, se creó la Escuela de Género y Desarrollo con el objetivo de informar a hombres y mujeres para que estos fortalezcan sus conocimientos en temáticas de género y desarrollo integral. Iniciamos el tercer ciclo de la Escuela de Género este 2022, realizando ya hasta la fecha 95 exitosos talleres virtuales en diferentes temáticas como ser género, liderazgo, emprendimiento, y es debido a la pandemia que la escuela se enfocó en temáticas relacionadas al COVID-19 y la salud en general. Decirles un dato muy importante, nuestros expositores participan de manera voluntaria y son profesionales idóneos y líderes en sus áreas de especialidad. A lo largo de estos talleres participaron ya más de 277,000 personas de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Contamos con más de 160 grupos de WhatsApp. En nuestro grupo de Telegram ya somos más de 12,000 suscriptores. Agradecer también a nuestros más de 38,000 seguidores en nuestra página de Facebook, como también a los más de 34,000 suscriptores en nuestra página web. Por esto y mucho más, la Escuela de Género y Desarrollo es una de las plataformas virtuales con mayor audiencia en nuestro país, Bolivia, y también con seguidores en países como Estados Unidos, España, Perú, México, Colombia, Ecuador, Argentina, Nicaragua, y estamos seguros que nos siguen desde otros países también. Todos estos logros no serían una realidad sin la participación y compromiso de todos ustedes. Les agradecemos de corazón por confiar en este su espacio que ha sido trabajado con mucho cariño para todos ustedes. Recordarles que todos los temas de los talleres los ustedes a través de las votaciones que habilitamos en nuestra página de Facebook y además de las sugerencias que nos dejan en los comentarios de los formularios de inscripción. Así que participen todos ustedes y envíenos sus sugerencias para los siguientes talleres de la escuela. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando, porque estamos convencidos que con la educación Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos nuevamente y bienvenidos a este taller número 96 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es cómo afectan las hormonas a nuestra salud. Quiero dar la bienvenida y agradecer a Samuel Doria Medina por el apoyo constante que nos brinda en los diferentes talleres de la Escuela de Género. Bienvenido, Samuel, muy buenas tardes. Iniciamos, por favor, nuestro taller número 96 de la Escuela de Género. Muy buenas noches, Daniela, y muy buenas noches a todas las personas que están presentes esta noche para un tema muy interesante. Como todos los que se vienen tratando en la Escuela de Género, realmente he debido estar en el 95% de los martes con los talleres y he aprendido bastante de muchos de los talleres, o de todos los talleres, pero quiero confesarles que de las hormonas sé muy poco. Sí, yo sé que son la definición clásica de las hormonas es de que son los mensajeros químicos del cuerpo que van a través de la sangre y generan crecimiento o generan actividades, comportamientos especiales para la reproducción de las personas, pero mucho más no sé de las hormonas. Entonces creo que va a ser muy útil para todos escuchar a la doctora y poder aprender mucho más de las hormonas que son tan importantes para nuestra vida y para nuestro crecimiento. Yo sé que la doctora Mireia Fuentes es una endocrinóloga que es especialista en el tema justamente de diagnóstico, supervisión, tratamiento de trastornos hormonales. Entonces, qué mejor que la doctora Mireia Fuentes para que podamos aprender y saber más sobre las hormonas y cómo cuidarnos de ellas.
o cómo obtener más hormonas, en fin, de acuerdo a las necesidades de nuestro cuerpo. Así es que voy a estar todo oídos, Daniela, y felicitarte porque efectivamente creo que eres más conocida como la de la escuela de género que como concejal. Varias personas de diversos lugares del país me dicen, esa señora, esa chiquita de la escuela de género. Y claro, los que no son de Cochabamba no saben que eres concejal por el Cercado Cochabamba. Entonces, gracias a la escuela de género te han conocido en todo el país y yo quiero destacar tu constancia y tu trabajo en equipo para que esto salga muy bien. Así es que no hablo más y escuchemos a la doctora sobre las hormonas. Gracias. Muchas gracias a ti, Samuel, por participar en los diferentes talleres de la Escuela de Género, por brindarnos el apoyo constante desde el inicio hasta la fecha con los talleres de la Escuela de Género. Esta es una realidad gracias al apoyo que tú nos brindas y te agradezco también por los comentarios y bueno, este espacio ha sido creado con mucho cariño para todos los bolivianos y también para la gente que nos acompaña desde el exterior de nuestro país y nuestro compromiso es continuar trabajando para que cada día aprendamos un poco más para poder cuidar nuestra salud. Muchísimas gracias por estar presente y como tú bien decías, tenemos mucho que aprender y por eso déjenme por favor presentarle a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Mireya Fuentes Zambrana. Ella es endocrinóloga pediatra, realizó sus estudios en la carrera de medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Inició la especialidad de pediatría en el Hospital del Niño Ovidio Aliaga. También realizó la subespecialidad de endocrinología infantil en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, realizando diferentes pasantías también en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela en Buenos Aires, Argentina. Actualmente, nuestra invitada del día de hoy, la doctora Fuentes, trabaja como endocrinóloga pediatra en el Seguro de Salud de la banca privada de la ciudad de La Paz. Queremos dar la bienvenida a la doctora Mireya Fuentes, que ya está conectada con nosotros. Así que iniciamos, por favor. Tenemos una gran audiencia que está atenta para poder aprender sobre este tema tan importante referente a las hormonas. Recordarles a todos ustedes que vamos a tener 45 minutos de exposición de nuestra invitada del día de hoy y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Así que iniciamos, por favor, doctora, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Cómo está, Daniela? Muy buenas tardes. Un saludo cordial, agradecimiento y felicitaciones a la Escuela de Género y Desarrollo. Un saludo especial al licenciado Doria Medina y felicitarlo también porque siempre está demostrando su apoyo a la población y este apoyo es muy importante, dar a conocer a la población y desmentir algunos mitos que se tienen sobre las hormonas, su uso, sus indicaciones. Entonces a mí me parece un tema muy importante que la población tiene que tener una información verídica, exacta, y no una información que a veces podemos agarrar en el Google, que no siempre son informaciones precisas, ¿no? Y no siempre son veraces. Entonces, sin más preámbulos, voy a dar paso a esta exposición sobre las hormonas y voy a estar muy atenta a todas sus preguntas. ¿Bien? Empezamos. Entonces, como había dicho, hoy vamos a desmentir algunos mitos que tiene la población sobre las hormonas. Sé que muchas personas, incluso pacientes que vienen, tienen temor a usarlas o tienen temor a tener alguna enfermedad relacionada a las hormonas, porque la mayoría de la población piensa que las hormonas se reducen básicamente a las hormonas sexuales, a las hormonas, a la testosterona en caso de los varones, o a los estrógenos en caso de las mujeres. Pero vamos a hablar de que aproximadamente descubiertas existen 50 hormonas, entonces realmente tenemos una batería impresionante de hormonas y cada una de ellas va a actuar en diferentes órganos y cada una de ellas va a tener una función principal, como también van a tener funciones secundarias, ¿bien? Entonces, vamos a empezar
a decir qué es una hormona, ¿bien? Y una hormona básicamente, como se había mencionado, es un mensajero químico. El que se encarga es una sustancia que ni siquiera la podemos ver, ¿bien? Que se produce en una célula en específico, ¿bien? Las células que producen las hormonas son parte de los órganos y son órganos endocrinos, ¿bien? Entonces, estas células las van a producir y las van a secretar, las van a lanzar al torrente sanguíneo. Y a través de la sangre, las hormonas van a llegar a tener su función en una célula diana, que puede ser cualquier célula del organismo, desde cerebro, puede ser tejido esquelético, tejido muscular, corazón, intestinos, etcétera. ¿Bien? Entonces, esa es la función de la hormona. Ejercer una función en otra célula y se transportan a través del torrente sanguíneo. ¿Bien? Ahora vamos a dar ejemplos de diferentes, de las hormonas más comunes, por ejemplo. Bien, vamos a hablar, por ejemplo, del eje que ustedes lo pueden encontrar al lado izquierdo de su pantalla, del eje de la hormona de crecimiento. Y en el eje de la hormona de crecimiento vamos a empezar con que la primera hormona o la primera señal se va a producir aquí en el cerebro, en un órgano que se llama hipotálamo, que secreta una hormona que hace que en la hipófisis, que es otro órgano endocrino que se encuentra también en el cerebro, y que secreta varias hormonas, dentro de esas hormonas está la hormona de crecimiento. Entonces, la hormona de crecimiento viaja por todo el torrente sanguíneo hasta llegar al hígado. Y en el hígado es donde produce cofactores de crecimiento, factores que son similares a la insulina. Y estos factores igual viajan a través de la sangre y van a ejercer su función principalmente en los cartílagos de crecimiento, en el hueso, produciendo la elongación, el alargamiento del huesito. ¿Bien? Al otro lado de la pantalla se puede ver otra hormona que es bastante común, que es la insulina. Y la insulina se la compara como la llave de una casa. ¿Por qué? La insulina es la hormona encargada de meter todo el azúcar de la sangre ¿por qué el azúcar está en la sangre? Porque nosotros nos alimentamos y nuestros nutrientes pasan a la sangre como azúcar. Y ese azúcar tiene que entrar dentro de la célula a nutrirla. Entonces, la insulina es esa hormonita que abre la puerta de la célula y deja que el azúcar entre en la sangre. Porque si esta hormonita no funciona, el azúcar se queda afuera en el torrente sanguíneo y ahí produce la diabetes y se producen síntomas de diabetes. Entonces, esa es la función a grandes rasgos de unas dos hormonas que son las más conocidas, ¿bien? Y posteriormente, obviamente, vamos a ir explicando otro tipo de hormonas y sus funciones. Bueno, entonces respondemos de forma concreta a la pregunta realizada de qué son las hormonas. Entonces, las hormonas, nuevamente, son sustancias químicas que nosotros no las podemos ver, que están producidas en una célula de un órgano. Su función va a ser regular la función de otro tipo de célula, ¿bien? O la función de un órgano o la función de un tejido determinado, ¿bien? Son mensajeros químicos del cuerpo, viajan, como habíamos dicho durante toda esta exposición, viajan a través del torrente sanguíneo hacia diferentes órganos y tejidos de la economía humana, donde van a surtir su efecto. Su efecto va a verse de forma inmediata como también lentamente a través del tiempo, ¿bien? Y afectan muchos procesos diferentes, afectan el metabolismo, afectan el desarrollo, afectan el crecimiento, afectan la calcificación de nuestros huesos, por ejemplo, y también afectan y tienen su función en determinados estados de ánimo que a veces presentamos,
como la labilidad emocional, por ejemplo, la felicidad, la tristeza o a veces la ira, la agresividad. Entonces, cada hormona puede jugar un papel importante en los estados de ánimo que nosotros presentamos y se manifiestan generalmente estos estados de ánimo muy patológicos, por ejemplo, una depresión muy constante, una ira muy constante, se puede deber por alteraciones en estas hormonas, ya sea por incremento o por disminución de las mismas. La siguiente pregunta que generalmente todos nos realizamos es ¿cuáles son las funciones de las hormonas? Como habíamos dicho, una hormona tiene una función principal en determinado tejido, pero también tiene muchas funciones secundarias. Las hormonas interactúan entre sí, aumentando la potencia en cierta función o disminuyendo o contrarrestando a otra hormona. Es así que al haber hormonas reguladoras y contrarreguladoras, es que nuestro organismo va marchando bien. Bien, el propósito entonces de una hormona va a ser influir en las funciones que tenemos en nuestro organismo. Entre las funciones más comunes que controlan las hormonas, se pueden señalar por ejemplo, el uso y almacenamiento de la energía. Hablamos de metabolismo lento, de metabolismo rápido. Entonces, hay personas que tienden a engordar demasiado. Entonces, decimos que su metabolismo es lento porque asimilan tanto y no pueden catabolizar la energía, entonces tienden a engordar. Y eso puede ser por afectaciones o por afecciones de las hormonas tiroideas, puede ser por afecciones de otro tipo de hormonas como el cortisol, o pueden deberse a alteraciones de otro tipo de hormonas un poco menos conocidas como la leptina, que es la hormona que regula el apetito. Entonces, no siempre estas alteraciones van a estar comandadas por las hormonas, porque también hay alteraciones que pueden ser genéticas. Pero dentro del estudio de una determinada patología, siempre es importante determinar la función de las hormonas en general, ya sea en patologías como la obesidad, que la obesidad puede ser de origen endocrinológico, como generalmente o lo más frecuente es que sea por un desbalance, es decir, comemos más de lo que gastamos o comemos normal, pero somos muy sedentarios. Entonces, hay diferentes orígenes de la obesidad, dentro de los cuales vale la pena abordar la parte de las hormonas tiroideas. Bien. Otra de las funciones es que controlan los niveles de algunas sustancias en la sangre. Como habíamos hablado, la insulina, por ejemplo, controla los niveles del azúcar en la sangre. Bien, ¿no? La insulina es la hormona que no permite que la glucosa esté en la sangre circulando porque la mete dentro de las células. Y la sal, por ejemplo, hay distintas hormonas. Vamos a hablar de la vasopresina o la desmopresina, que es una hormona que está en la hipófisis, y la hipófisis sabemos que está en el cerebro, y controla la cantidad de sodio que tenemos en nuestro organismo. También el cortisol, los mineralocorticoides, que son hormonas menos conocidas de pronto, pero tienen esa función. Entonces, a veces hay personas que retienen mucho sodio. Entonces, estas personas tienen hipertensión o de pronto manifiestan edemas. Entonces, en el estudio de este tipo de enfermedades como hipertensión, edemas, también se aborda la parte hormonal, porque puede tener un origen hormonal, como también puede tener un origen cardíaco, como también puede tener un origen renal. Entonces, una enfermedad puede estar producida por diferentes alteraciones, no solamente hormonales, pero dentro del estudio de una patología siempre es bueno abordar la parte hormonal si estas tuvieran algo que ver con los síntomas clínicos del paciente. Bien.
Después afectan la actividad de ciertos órganos. Por ejemplo, las hormonas tiroideas hacen que funcione bien el intestino. Entonces, por ejemplo, si a una persona le faltan las hormonas tiroideas, el intestino tendrá una función muy lenta. Entonces, estas personas tienden a estreñirse. O al revés, si hay una persona que presenta una alteración de la tiroides, como el hipertiroidismo, donde las hormonas están excesivamente altas, al contrario, su intestino va a empezar a trabajar mucho más rápido y esta persona dentro de sus manifestaciones puede tener diarreas o deposiciones muy frecuentes, no siempre que sean de consistencia líquida, pero puede, por ejemplo, defecar 3, 4, 5 veces al día, porque esa es una de las funciones que tienen las hormonas tiroideas. Bien, en el crecimiento y en el desarrollo. La hormona de crecimiento es la hormona más famosa en el crecimiento, pero no es la única hormona que interviene en el crecimiento de los niños. En el crecimiento de los niños afectan factores nutricionales, afectan las hormonas tiroideas, también tienen mucho que ver con el crecimiento, la hormona de crecimiento per se, y también las hormonas sexuales. Hay una etapa donde los chicos están entrando a la pubertad, que generalmente es las niñas entre los 8 y 13 años y los varones entre los 9 y 14 años, donde obviamente van a experimentar el mayor crecimiento de su vida. Y esto no es por la hormona tiroidea, no es por la hormona de crecimiento, sino por los esteroides, tanto estrógenos como testosterona, que van a producir este estirón de la pubertad. Bien. Las características sexuales en los adolescentes, sabemos que hay cambios que experimentan las mujercitas, cambios que manifiestan los varones. Por ejemplo, en la mujercita los cambios tienen que ver de pronto con las emociones, con el carácter, con el crecimiento de los pechos, con el vello corporal, el vello axilar, el vello púbico, el ensanchamiento de las caderas. Entonces, todas estos cambios que presenta una mujercita, tanto psicológicos, de conducta, como cambios físicos, pues están atribuidos a las hormonas sexuales. Lo mismo en el varón, cambio del grosor de la voz, la famosa manzana de Adán, que en realidad es un cartílago de la laringe, que se ensancha y gracias a ese ensanchamiento de este cartílago laringio, que es el cricoides, se produce la voz gruesa, la voz grave en los varones, el vello corporal en el pecho, en la espalda, en los brazos, en el pubis, en la región púbica, el ensanchamiento de las espaldas. En pubertad los varones tienden a generar mayor tejido muscular, en cambio las mujeres depositan más grasa en el abdomen, en los glúteos, en las caderitas. Entonces todos estos cambios de la composición corporal, de cambios físicos, psicológicos, sociales, de comportamiento, van influidos por las hormonas, ¿bien? Entonces voy a dar 3 funciones, voy a dar a continuación 3 ejemplos de funciones del eje tiroideo, por ejemplo. Voy a hablar del eje de las hormonas sexuales y voy a hablar del eje de las glándulas suprarrenales, que van a producir unas hormonas que son muy, muy importantes en nuestro cuerpo y que son totalmente temidas por la población, porque cuando hablamos de corticoides, la gente tiembla. Necesitas corticoides, vas a utilizar prednisona, vas a utilizar hidrocortisona, vas a utilizar dexametasona. Ay, no, los corticoides producen esto, producen lo otro, tienen efectos adversos y la gente le tiembla y a veces prefieren evitar ese tipo de tratamientos que si tienen una indicación médica, pues, y es de parte de un profesional idóneo, pues hay que valorar los riesgos y los beneficios de un tratamiento, ¿no? Entonces, hablando de las hormonas tiroideas, como ya un poquito les había adelantado, estas hormonas básicamente intervienen en el metabolismo, ¿no es cierto? Regulan la velocidad a la que nuestro organismo va a quemar la grasita, va a quemar las calorías.
lo cual puede afectar a la pérdida o al aumento de peso. Entonces, cuando hay una disfunción de las hormonas tiroideas y cuando las hormonas tiroideas están muy elevadas, pues la persona va perdiendo peso. Es una persona que come, 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 pero pierde peso. Entonces, ¿qué está pasando? De pronto, asociada a otros síntomas más, puede tener un hipertiroidismo. O al contrario, una persona que es activa, hace ejercicio, come, se cuida con la comida, pero de pronto engorda, 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 engorda. Entonces, ese es un paciente que puede ser candidato a que se le estudie las hormonas tiroideas, porque puede estar cursando con hipotiroidismo, ¿bien? Después, las hormonas tiroideas también pueden acelerar y pueden disminuir los latidos cardíacos. Entonces, cuando una persona tiene hipertiroidismo, el corazón se le acelera demasiado, siente palpitaciones, tiene taquicardia. Al contrario, cuando un niño o una persona adulta tiene hipotiroidismo, el corazón se hace un poquito más lento, de pronto tiende a latidos cardíacos bajos, o incluso hasta bradicardia, ¿no? Entonces, eso nosotros los médicos lo valoramos durante la exploración clínica que hacemos en nuestros pacientes, ¿bien? Las hormonas tiroideas también pueden, como habíamos dicho, acelerar o desacelerar el tránsito intestinal. Si están bajas, estreñimiento. Si están altas, muchas evacuaciones al día. Intervienen en el crecimiento, sobre todo en los niños, ¿no es cierto? En los niños, la mayor causa de talla baja de origen hormonal en los niños definitivamente es el hipotiroidismo. Y a veces un niño con hipotiroidismo no manifiesta, no tiene una sintomatología tan florida, estreñido, de pronto bradicárdico, de pronto más gordito, no. A veces solo es talla baja. A veces solo es que engorda. Entonces, no siempre los pacientes presentan todos los síntomas que podría producir una disfunción a nivel de tiroides, ¿bien? En la hidratación de la piel, pues claro, también van a afectar e intervienen en que la piel esté hidratada y turgente. Cuando hay, por ejemplo, hipotiroidismo, el paciente se queja de resequedad de la piel. Me cuido la piel, me echo cremitas, pero mi piel se reseca, todo el tiempo está resquebrajada. Entonces, si ya he hecho un tratamiento dermatológico y pues no hay respuesta, pues habrá que pensar también en una disfunción o en un hipotiroidismo. O que el paciente presente una piel muy calientita, muy sudorosa, que todo el tiempo esté sudando las manos, una sudoración. Entonces, de pronto habrá que descartar un hipertiroidismo si está asociado a otros síntomas más. Intervienen en la regulación de la temperatura. Ay, doctor, todo el tiempo tengo frío. Aunque haga calor, me voy al sol. Todo el tiempo tengo frío. No soporto el frío. No soporto. Bueno, entonces, asociado a otros síntomas, de pronto también puede deberse a una hipofunción de tiroides. O al contrario, los pacientes hipertiroideos, todo el tiempo tengo calor, que estamos en pleno invierno y de pronto el paciente está con calores, no aguanto el calor, doctor, ¿qué voy a hacer? Ahora también eso de los calores en las mujeres también puede deberse a la menopausia, que es cuando bajan los estrógenos y es una etapa por la que atravesamos las mujeres de pronto desde los 40 años para adelante, 45 años para adelante, ¿bien? Entonces, realmente la función de las hormonas es múltiple y en toda la economía humana. Bien, ahora las hormonas sexuales. A veces hablamos de hormonas sexuales y pensamos, bueno, los estrógenos que se producen en los ovarios se encargan de que las niñas tengan pechos, de que las niñas tengan caderas y de que las niñas tengan otras características de una mujercita. O que los varones cambien de voz, o que los varones tengan más musculatura, o que los varones tengan los hombros más anchos. Sí, esas son funciones que las hormonas sexuales cumplen y eso es a nivel físico, cambios corporales. Pero la función, yo diría, una de las funciones más importantes de las hormonas sexuales es que las hormonas van a ayudar
a que el calcio, sobre todo los estrógenos, a que el calcio entre dentro de nuestros huesitos. Entonces, la salud ósea depende de la cantidad de calcio que se haya acumulado en nuestros huesos, máximo hasta los 18 años de edad. Después, o sea, es en la etapa de la niñez y adolescencia donde nosotros vamos a prevenir todas las enfermedades hormonales metabólicas que se puedan producir en la persona adulta o de la tercera edad. Ejemplo, si yo cuido la salud ósea de mi paciente, le indico alimentos ricos en calcio, le indico actividad física, le indico que debe tomar su lechecita, que debe exponerse al sol de forma prudente, porque el sol nos da vitamina D y la vitamina D es la principal vitamina que interviene en nuestros huesitos para que se calcifiquen, para que sean fuertes. Entonces, si yo doy una orientación sobre salud ósea a mi paciente, niño, a sus papás, y es adolescente, este adolescente, cuando sea adulto, si es mujer, no va a tener osteoporosis. Entonces, la osteoporosis es una enfermedad tan frecuente que lo vemos en personas de tercera edad, que se podría prevenir si nosotros tendríamos más cuidado durante toda la etapa de la niñez. No, pues a mi hijo no le gusta la leche. No, ¿para qué le voy a obligar? No, la leche tiene hormonas. No, la leche produce problemas graves, ¿no? Uy, y toda una satanización a la pobre leche, que además es el único alimento que proporciona la cantidad de calcio necesario para nuestros huesitos, porque por un vasito de leche yo le estoy aportando a mi organismo 250 miligramos de calcio y mi cuerpo necesita mínimo 500 miligramos de calcio. Entonces, con 2 vasos de leche, los niños ya tienen su requerimiento de calcio. ¿Y qué pasa con los chicos que no toman leche? Bueno, vamos a optar por, de pronto, los leguminosos. No, yo le voy a dar quinoa, yo le voy a dar lenteja, yo le voy a dar sésamo, yo le voy a dar brócoli. Bueno, entonces para tener 250 miligramos de calcio, su niño necesita 3 platos de brócoli. ¿Podrá comer ese niño al día 3 platos de brócoli llenos? No. Entonces, hay alimentos que también han sido satanizados por algunos efectos que podrían producir, pero viendo las ventajas que tienen, los endocrinólogos, les aseguro, somos los principales defensores de la leche, ¿bien? Porque la consideramos muy importante para prevención de la osteoporosis en el adulto y la consideramos importante para que nuestros niños crezcan con huesos fuertes, para que nuestros niños crezcan sanos, porque la leche también tiene otras propiedades, otros beneficios en el metabolismo, en prevención de cánceres, en prevención de enfermedades metabólicas, coronarias. La gente se está muriendo mucho por infartos, anginas, infartos a temprana edad. Entonces, eso es por malos estilos de vida, por mucho sedentarismo, por mucha comida con alto contenido de grasa, por mucha comida con mucho contenido de azúcar, a lo que estamos acostumbrados. Entonces, la prevención se la hace en edades tempranas, ¿bien? El cortisol, los corticoides, el cortisol es una hormona y las hormonas sintéticas son los corticoides, que tienen una cantidad innumerable de aplicaciones y que funcionan realmente, que todos los especialistas en algún momento de su vida usan corticoides, que los reumatólogos para la artritis, que los neumólogos para el asma, para la rinitis, que los gastroenterólogos para enfermedades autoinmunes. Entonces, todo el mundo utiliza corticoides. Los endocrinólogos solo usamos corticoides cuando la persona tiene deficiencia de cortisol. Y esta deficiencia de cortisol en los niños puede ser por hiperplasia suprarrenal, que es una enfermedad que actualmente se la tamiza en el perfil, en el tamiz neonatal, y también puede ser por enfermedades tipo enfermedad de Addison, donde el cortisol está bajo. Bien, entonces los corticoides regulan los niveles de sangre. Entonces, si el azúcar está baja en la sangre,
se produce más cortisol y arriba el azúcar. Entonces, este cortisol permite o nos evita la hipoglucemia. A veces la gente no come durante varias horas al día y tiende a bajarle los niveles de azúcar, pero el cortisol es nuestra hormona salvadora, porque el cortisol no permite, si este sistema está íntegro, no permite que nosotros tengamos hipoglucemias, ¿bien? Mantiene la presión arterial. Cuando hay exceso de cortisol, de pronto la presión se eleva. Si el cortisol está bajo, la presión tiende a estar baja, ¿bien? El cortisol regula el metabolismo del cuerpo, ayuda al cuerpo a utilizar los alimentos y la energía. El cortisol acelera el metabolismo, ¿bien? Es una hormona que se considera la hormona del estrés, ¿bien? Entonces, es una hormona que salva al organismo en personas que están muy enfermas. El cortisol se produce al triple, incluso su función puede elevarse hasta 5 veces de lo normal, y esto para salvar la vida de una persona que está en estrés. Entonces intervienen en situaciones cuando uno hace actividad física, es una situación de estrés también la actividad física, entonces su cortisol durante el tiempo de ejercicio se le eleva. Entonces eso ayuda a que el cuerpo siga funcionando mientras está haciendo ejercicio físico. El cortisol ayuda a que el cuerpo siga respondiendo cuando la persona está con una enfermedad crítica, tipo un trauma grave, una septicemia, una infección severa. Entonces, el cortisol es la hormona del estrés físico y emocional, ¿bien? Ahora, habíamos dicho que son casi 50 hormonas, entonces 50 hormonas les voy a presentar las más conocidas de pronto, no vamos a hablar de las 50 hormonas, pero las más conocidas de pronto también algunas que no son tan conocidas, pero que tienen efectos importantes en el organismo. La progesterona es una hormona que específicamente actúa en las mujeres, se secreta tanto en los ovarios. Y la progesterona va a actuar en las glándulas mamarias, en el útero, y se ocupa de que los ciclos menstruales en la mujer sean regulares. Si un ciclo menstrual en una mujer es irregular, sabemos que no está ovulando. Entonces, si no ovula, la capacidad de reproducirse o tener hijos es mínima. Entonces, esta persona tiene que ser estudiada, ¿no? La gonadotropina coriónica humana es una hormona principalmente del embarazo que se produce en la placenta y ayuda a mantener el embarazo de forma continua. Entonces, los niveles bajos de gonadotropina coriónica pueden afectar en que se produzca un aborto, por ejemplo. Entonces eso se va viendo con el especialista, ¿no? Los niveles hormonales durante el embarazo. La testosterona es la hormona que se secreta en las glándulas suprarrenales y también en los testículos del varón. Pero las mujeres, los ovarios, también producen ciertos niveles mínimos de testosterona, porque igual en las mujeres la testosterona va a cumplir su función en mínimas cantidades, ¿no? Entonces sus funciones son las del crecimiento, la de producción de masa muscular, de tejido óseo, es la formación de los cambios físicos que se van a ver en el puber. Entonces, los deportistas, por ejemplo, las personas que hacen fisicoculturismo o que se aficionan mucho por tener mucha musculatura, tanto hombres como mujeres, utilizan andrógenos, utilizan testosterona. Entonces, hay que ver en este tipo de pacientes que desean mejorar su masa muscular a través de hormonas, que si esa persona ya tiene testosterona normal y tú le estás adicionando más hormona de la que ya es normal, puede tener efectos adversos. Puede tener efectos adversos, por ejemplo, una persona que se inyecta testosterona sin control médico puede presentar eritrocitosis, puede presentar mucha agresividad, puede presentar cáncer de próstata. Entonces, realmente utilizar hormonas sin supervisión médica no es aconsejable, ¿bien? La insulina, la hormona de la diabetes, ¿no es cierto? Se produce en el páncreas y afecta los niveles de glucosa, los va a regular. Su función principal, habíamos dicho que es la llave mágica que evita que el azúcar esté circulando en la sangre, la mete dentro de la célula para que la célula se nutra, ¿bien?
Entonces, la PTH es una hormona poco conocida, se produce en unas glándulas que están cerca a la tiroides, que están en el cuello, y se ocupan de regular el metabolismo del calcio y del fósforo. Entonces, gracias a si la PTH está íntegra y está en concentraciones normales, pues aunado a que la vitamina D está normal y las concentraciones de calcio que ingerimos son normales, pues vamos a tener una salud ósea muy buena, ¿bien? La adrenalina es producida igual por las glándulas suprarrenales y es la hormona que se asocia a las reacciones de lucha o de huida. Es una hormona de estrés también, que hace que la frecuencia cardíaca incremente, que los vasos sanguíneos se contraigan, eleva la presión, provoca un estado de alerta de forma elevada, ¿no es cierto? La serotonina. La serotonina es una hormona divina porque la serotonina es la hormona de la felicidad. Y les comento que la serotonina, nosotros podemos incrementar nuestros niveles de serotonina con el consumo de cierto tipo de alimentos. Entonces les comento, la serotonina se puede incrementar con la toma de agua. Les cuento que el agua a muchos no les gusta porque dicen que no sabe a nada, pero el agua es adictiva, porque una vez que uno crea su rutina y empieza a tomar agua, no deja el agua por la Coca-Cola, no deja el agua por el Tampico, no deja el agua por nada de nada. Bien, solo es crear hábito. Y el agua es una sustancia que va a producir serotonina en nuestro cuerpo, entonces nos da alegría, nos da energía el agua. Después el pescado es un alimento que tiene múltiples beneficios en nuestra salud, pero también incrementa nuestra serotonina. El plátano tiene potasio, el plátano ayuda mucho en la función gastrointestinal, el plátano tiene proteínas, es de las pocas frutas que tiene proteínas, si no es la única, es excelente, tiene muchas propiedades, pero también genera serotonina, entonces es una hormona que nos produce felicidad. Después tenemos el ají, entonces que hay un dicho, ¿no es cierto? Más le pica y más quiere uno. ¿Por qué? Porque es una hormona, es un alimento, o sea, es un alimento que te genera más serotonina, te produce felicidad. Y el chocolate, que el chocolate también sabemos todos que nos produce felicidad, ¿no? ¿Quién no ama el chocolate? Pero también hay que el chocolate en cantidades limitadas, porque también puede producir obesidad, puede producir diabetes, entonces hay que tener límites con el chocolate, ¿no? La dopamina es un neurotransmisor, también es una hormona que puede incrementar el ritmo cardíaco y la presión arterial. La melatonina, nuestra hormona del sueño, ¿bien? Entonces, ahora, con el COVID, la melatonina ha sido una hormona recontrautilizada. Actualmente se ve que tiene beneficios en el sistema de defensas, tiene beneficios para que las personas puedan dormir mejor. Y lo mejor de la melatonina es que no te hace dependiente, porque hay medicamentos como el diazepam, el diazepam, por ejemplo, que más algunos la carbamazepina, no sé, algunos medicamentos que utilizan los neurólogos o los psiquiatras, el Neuril, por ejemplo, que te ayudan a dormir bien cuando tienes insomnios, pero la melatonina, pero esos medicamentos te pueden producir alguna dependencia. La melatonina no. Es la hormona que todos nosotros tenemos, es nuestra hormonita del sueño, que se hace de forma sintética y ayuda a las personas a dormir mejor. Entonces yo como endocrinóloga pediatra, si mi niño no está durmiendo bien, no está creciendo. Entonces, si tiene problemas con conciliar el sueño, pues si no le doy aminoácidos como el triptófano, que es un aminoácido que hace que se secrete más melatonina, pues le puedo dar melatonina con el mínimo riesgo de que este niño no se va a hacer dependiente de la melatonina, causa muy pocos efectos adversos, el principal es el dolor de cabeza, pero es bastante inocuo, digamos, tomar la melatonina, pero siempre con supervisión médica porque hay diferentes dosis, ¿bien? Pero es una buena alternativa para las personas que por estrés no pueden dormir, ¿bien? La somatotropina
gonadotropina, que es la hormona de crecimiento que afecta en el crecimiento de todos los tejidos, la prolactina, que es la hormona que se produce en la hipófisis y que va a hacer que se produzca leche durante la lactancia, la oxitocina, que también es una hormona muy importante, que también está relacionada con la secreción de leche, también ayuda mucho a que después del parto el útero se contraiga y no sangre la mujer que ha dado a luz. La leptina es una hormona que ahorita está de moda porque se produce en la grasita, en el tejido adiposo, y su función es la de disminuir el apetito y aumenta el metabolismo. Entonces, la leptina en otros países se da de forma artificial y se ha visto algunos efectos beneficiosos en pacientes con obesidad en cuanto les disminuye el apetito y les acelera el metabolismo. La orexina es otra hormona que tiene que ver con el gasto de energía, pero esta hormona provoca más apetito, entonces más o menos es la antagonista de la leptina. Bien, entonces hasta ahí muchas hormonas, mucha información, pero créanme que son las más importantes porque hay muchas más, ¿bien? Entonces, ¿qué partes del cuerpo generan hormonas? La hipófisis. La hipófisis está al centro de la base del cráneo y es es la glándula que secreta todas las hormonas que van a regular la función de las otras glándulas endócrinas. Entonces se dice que es la directora de orquesta, porque esta produce hormonas que van a estimular al tiroides, por ejemplo, la TSH, para que produzca hormonas tiroideas. Van a mandar señales a las suprarrenales para que produzcan cortisol. En este caso, ACTH, secretada en la hipófisis, manda la orden a la suprarrenal para que produzca su cortisol. En los ovarios y en el testículo, a través de qué va a hacer la hipófisis que estos órganos generen hormonas a través de dos hormonas que se llaman LH y FSH. Entonces, hipófisis secreta LH, FSH, viajan hacia los ovarios o los testículos y estos empiezan a secretar las hormonas, ya sea testosterona o estrógenos. Bien, ¿cómo afectan al metabolismo las hormonas? Primero, ¿qué es metabolismo? El metabolismo son los cambios químicos, cambios biológicos que se producen en todas las células de nuestro organismo. Y tiene dos fases, consta de dos fases: anabólica, anabolismo, crear tejido, y catabolismo, destruir tejido. Bien, entonces el anabolismo, por ejemplo, produce más músculo, el anabolismo produce más grasa, y el catabolismo genera disminución de musculatura que pasa a cierta edad en las personas mayores, o disminuye la cantidad de grasa. Bien, entonces el metabolismo no solo se refiere a engordar o adelgazar, sino también que tiene que ver con muchos otros procesos químicos en el cuerpo, como la respiración, la circulación sanguínea, la regulación de la temperatura, el funcionamiento de los músculos, la digestión, la eliminación de desechos a través del hígado y de los riñones y el funcionamiento del cerebro. Entonces, metabolismo no solo había sido engordar y adelgazar, ¿no? Sino tiene que ver con todas las funciones de nuestro organismo. Bien. ¿Y cómo afectan las hormonas al metabolismo? Habíamos dicho que en este caso nos vamos a referir al metabolismo energético de engordar y adelgazar. Entonces, las hormonas tiroideas son las principales hormonas que afectan el metabolismo. Y otras hormonas como el cortisol, la hormona de crecimiento, de pronto el glucagón, que es otra hormona, la leptina, que van a ser encargadas de acelerar este metabolismo. Bien. ¿Cómo afectan las hormonas el crecimiento y el desarrollo? Entonces, el crecimiento y el desarrollo, crecimiento es crecer de forma longitudinal, desarrollo, cambios, mujeres, aumento de pechos, aumento de caderas, varones, cambio de voz, ese es el desarrollo. Bien, entonces crecimiento y desarrollo tienen que ver la hormona de crecimiento, las hormonas sexuales, ya sean testosterona o estrógenos, y las hormonas tiroideas. Bien, entonces definitivamente cuando las hormonas son suficientes, la persona
crece sin ningún mayor problema, ¿no? Pero si estas hormonas bajan, si hay hipotiroidismo, de pronto las hormonas empiezan si hay hipotiroidismo, hay poco crecimiento. Si hay deficiencia de hormona de crecimiento, hay poco crecimiento. Si hay deficiencia de hormonas sexuales, ¿qué puede pasar? El chico no desarrolla, ya tiene 15 años, la niña no tiene pechos, la niña no ha menstruado, el varón ya tiene 16, 17 años, no ha cambiado la voz, no le ha crecido el pene, no le han crecido los testículos. Entonces, todo eso genera, ¿bien? Y de esa forma interviene en el crecimiento. ¿Afectan el estado de ánimo? Pues claro, porque hemos dicho que la dopamina, la oxitocina, la serotonina y las endorfinas tienen la capacidad de mejorar el estado de ánimo y promover el bienestar psicológico, porque salud no es solo salud física, salud es bienestar emocional, físico y social, ¿bien? Entonces, no es un mito que cuando haya desde la pubertad a la menopausia, a veces decimos cuando una mujer está furiosa, hay su menopausia, ¿no? Y puede tener relación porque las niñas cuando experimentan la pubertad, hasta que sus hormonas se estabilizan, pues presentan la habilidad emocional. Ay, está bien, berrinchosa, doctora. Ay, no, de todo quiere llorar. Ay, no, doctora. Y pues es efecto de las hormonas y es una etapa por la que se pasa en la pubertad. O en los varones, ay, doctora, está de contestón, está de agresivo, de todo nos riñe, de todo le riñe a su hermanito. Y bueno, la testosterona tiene que ver un poco con la ira, ¿no es cierto? Con no controlar bien las emociones. Entonces, todas estas situaciones pueden pasar de forma fisiológica y funcional durante la pubertad, ¿bien? Entonces, como habíamos dicho, las hormonas femeninas, los estrógenos, actúan como antidepresivos cuando sus niveles son normales. Entonces, por eso en la menopausia la mujer tiende a estar un poco más deprimida, más lábil emocional, porque bajan sus niveles de estrógenos, ¿no? La melatonina, nuestro reloj biológico, si los niveles de la melatonina disminuyen demasiado, puede provocar depresión. Y la testosterona, a veces mal llamada la hormona de la agresividad, obviamente si un varón, aparte de tener su testosterona normal, se inyecta testosterona para ganar masa muscular o porque es deportista, obviamente que puede generar mayor agresividad, ¿bien? ¿Cómo afectan la salud sexual y reproductiva? Cuando a una persona le faltan las hormonas de la sexualidad, pues no tienen ningún efecto adverso, porque yo te doy lo que a ti te falta, entonces no hay forma de generar efecto adverso. Pero si una mujer, en función de cuidarse o de hacer planificación familiar, opta por hormonas anticonceptivas. Los anticonceptivos son progestágenos y estrógenos. Entonces, si se opta por esta medida para protegerse, para cuidar y no embarazarse, entonces hay que sopesar el riesgo-beneficio, porque ella ya tiene sus hormonas, le estás aumentando más hormonas de la que ella tiene. Entonces podrían generar varices, podrían generar como una sensación de edemas, como mayor apetito, de pronto cambios emocionales y en el peor de los casos, las hormonas sexuales también pueden producir o inducir a ciertos tipos de cánceres. Por eso es que en salud sexual y reproductiva los anticonceptivos no son una medida que deba utilizarse a largo plazo. Sí, se las utiliza mientras se planea o se dirige a la persona a una forma o a un anticonceptivo que le dure más tiempo, ¿no? Y que se pueda utilizar por más tiempo sin generar mayores efectos adversos. Entonces, sí se pueden utilizar los anticonceptivos en una mujer, pero siempre cuidando efectos adversos y siempre por tiempo limitado, no por tiempos mayores de 6 meses de pronto. ¿En qué consisten las hormonas sintéticas para la medicación? Pues las hormonas sintéticas son hormonas que se hacen en la industria farmacéutica y química, que son muy similares a nuestras hormonas, pero no son idénticas, y producen los mismos efectos que las hormonas propias de nosotros generan en nuestro cuerpo. Entonces, los estrógenos o anticonceptivos, entonces pueden contribuir, por ejemplo, a disminuir las molestias de la menopausia, o pueden usarse también para la prevención de la osteoporosis. Las hormonas tiroideas, por
ejemplo, en las personas carentes de esta hormona, alivian todos los síntomas de hipotiroidismo y no generan efectos adversos, porque yo te doy lo que tú no tienes, lo que tú no estás generando. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa concepción, no hay que tener miedo a las hormonas. Ahora, si las hormonas una se las da o una se las regula o una se las automedica, obviamente no tiene bases para saber cuáles pueden ser sus efectos adversos. Está tomando de más, está tomando de menos, no puede saberlo. Entonces, siempre tienen que ser utilizados y dirigidos por un profesional en salud. ¿Bien? Esto también es un mito bien frecuente, ¿no? ¿Por qué la tiroides afecta a tantas personas y cómo se relaciona con las hormonas? Bueno, la tiroides es una glándula. Todo el mundo tiene tiroides. Entonces, cuando viene el paciente, generalmente dice, doctorita, tengo tiroides. Ajá, todos tenemos tiroides. Lo anormal fuera que no tengamos tiroides. Pero habíamos dicho que la tiroides es una glándula que va a generar hormonas tiroideas, ¿bien? Y la tiroides se encuentra delante de la tráquea y secreta las hormonas que influyen en el metabolismo y el crecimiento, que son T3 y T4, ¿bien? Entonces, para aclarar, todos tenemos tiroides. Entonces, cuando el paciente viene y nos dice de pronto, doctorita, tengo tiroides, o sea, nos genera un poco de gracia, ¿no? Porque no es lo correcto. Todo el mundo tiene tiroides y lo anormal sería que no tengamos tiroides, ¿bien? Otra cosa es que pueda tener disfunción de la glándula tiroides, que su glándula no esté produciendo o esté produciendo demasiada hormona tiroidea, ¿bien? Entonces, hay muchas afectaciones. Después de la diabetes, el hipotiroidismo o el hipertiroidismo debe ser la segunda afectación más frecuente a nivel endocrinológico. Y pues en nuestro medio, por ejemplo, el bocio, que se vea, se me ha agrandado el cuello, doctorita, tengo un bulto en el cuello. Bueno, el bocio generalmente en los países que no tienen salida al mar se produce por falta de yodo, porque sabemos que los únicos alimentos que están yodados son los mariscos y los alimentos de mar. En otros países yodifican el pan, yodifican la harina, yodifican los cereales. En nuestro país, lastimosamente, solo vamos a yodar la sal y no todos tienen la costumbre de ingerir sal yodada. Y por ciertas afectaciones como la hipertensión, a veces también los médicos restringimos la sal, sin darnos cuenta de que también la restricción de la sal puede afectar y producir disfunción tiroidea. El hipertiroidismo, cuando la glándula produce exceso de hormonas tiroideas, y esto se produce por una autoinmunidad. ¿Y qué es autoinmunidad? Tus defensas, tu cuerpo, tus anticuerpos no reconocen partes de tu cuerpo y la atacan. Bien, y la autoinmunidad se genera porque virus que tienen moléculas muy parecidas a las de nuestra glándula tiroides y que nuestro organismo se confunde y en vez de atacar al virus, ataca la glándula tiroides. Y este efecto de autoinmunidad lastimosamente va a ser una consecuencia y una secuela también del COVID, porque el COVID ha generado más diabetes, más tiroiditis de Hashimoto, más hipertiroidismo como secuela, como una complicación a largo plazo, ¿no es cierto? Entonces va a haber más problemas autoinmunes. Igual la tiroiditis de Hashimoto, el hipotiroidismo, que el hipotiroidismo puede ser desde el nacimiento, cuando el niño nace sin glándula, cuando el niño nace con la glándula muy pequeña, o cuando el niño nace con una glándula en otro sitio que se llama tiroides ectópica, pero también puede ser adquirida, siendo la autoinmune la más frecuente. El cáncer de tiroides es otra afectación que no tiene nada que ver con la función tiroidea y los nódulos de tiroides que tampoco no tienen nada que ver con la función tiroidea. Bien. Las principales enfermedades causadas por hormonas, como habíamos dicho, la diabetes lidera con mucho el primer lugar, no solo de enfermedades hormonales, sino de enfermedades metabólicas, que son la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Bien, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la osteoporosis causada por la menopausia o por otras causas secundarias, el síndrome de Cushing, cuando se produce por exceso de hormonas de cortisol, la persona engorda demasiado, tiene
estrías, la carita está rubicunda, todo el tiempo roja, y la hiperplasia suprarrenal, que habíamos dicho que se produce principalmente en niños, ¿bien? Después tenemos la última pregunta para finalizar la exposición. Los especialistas que tienen la salud referente a las hormonas. En adultos, el personal idóneo en resolver problemas hormonales es el endocrinólogo. Ahora, en nuestro medio hay muy poco especialista en endocrinología, tanto en endocrinología de adultos como en endocrinología de niños. Entonces, muchas de las afectaciones endocrinológicas como la diabetes y el hipotiroidismo, que no se complican, los atienden los el personal de medicina interna, que es otro personal idóneo, que puede reemplazar, no diremos reemplazar, puede hacer el tratamiento o el abordaje de estas enfermedades, sobre todo hipotiroidismo y diabetes, siempre y cuando el cuadro sea sencillo y no sea complicado. En los niños, el endocrinólogo pediatra, pero el pediatra es el que orienta en el crecimiento, el pediatra es el que puede reconocer los síntomas de que este paciente pueda presentar alguna disfunción hormonal y referir al endocrinólogo pediatra. Bien, bueno, con esto habría culminado la presentación, la charla referente a hormonas. Espero que haya sido útil para ustedes, espero que haya aclarado muchas de esas dudas y estoy muy atenta a sus comentarios, estoy muy atenta a sus preguntas. Queremos agradecer a la doctora Mireya Fuentes que ha estado con nosotros y ha podido compartir toda esta información tan importante referente a las hormonas y el cuidado de nuestra salud. Muchísimas gracias, doctora. Ya estamos a las 19:30, así que tenemos mucha gente que está conectada con nosotros. Agradecemos a todos ellos y vamos a iniciar, por favor, con la ronda de preguntas. Recordarles a todos ustedes que en sala 1, por favor, a partir de este momento, puedan levantar la mano a través de nuestra plataforma Zoom y para que puedan realizar su consulta. En sala 2 les vamos a pedir, por favor, que nos envíen sus preguntas a través del chat que ya está habilitado. Y a todas las personas que nos acompañan en nuestra página de Facebook, también les pedimos que nos envíen sus preguntas a través de los comentarios. Tenemos muchas preguntas para usted, doctora. Les vamos a pedir, por favor, que sean puntuales para que podamos tener una mayor participación. Vamos a habilitar en este momento el micrófono de Gladys Calizaya. Adelante, por favor, Gladys. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Si puede prender su cámara, por favor. Buenas noches, de aquí desde La Paz, de la ciudad del Alto. Quería preguntarle sobre el síndrome de Cushing en niños, si nos podría hablar o ampliar un poco más sobre características, síntomas y todo aquello. Claro que sí. El síndrome de Cushing, la principal causa en niños es la iatrogénica. Y la iatrogénica se debe a exceso de corticoides, que un niño porque tiene una artritis reumatoidea, porque tiene un lupus, porque tiene un asma, necesite la medicación por mucho tiempo, por más de a veces 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, hasta años que puedan recibir. Entonces, como he dicho, sopesar riesgo-beneficio. Obviamente el corticoide es inevitable en estos pacientes que tienen la mala suerte de tener estas enfermedades, ¿no? Y ni modo, no le puedes quitar el corticoide, aunque le genere síndrome de Cushing, pero en el síndrome de Cushing tienes que ir vigilando qué efectos adversos puede tener. Uno, controlar que no haga diabetes, que es uno de las consecuencias de un síndrome de Cushing, puede producir diabetes. El paciente con síndrome de Cushing niño se estaciona en el crecimiento, deja de crecer. Entonces, de pronto la curva de crecimiento iba bien y de pronto se aplana, ya no crece más, engorda, engorda, engorda y tiene una obesidad endógena. Y la obesidad, que es consecuencia de hormonas en los niños, se caracteriza porque talla baja y obesidad, básicamente. Entonces, el niño deja de crecer, el niño empieza a engordar, el niño puede tener diabetes, el niño puede tener hipertensión arterial, el niño puede tener dislipidemias, alteraciones del colesterol, de los triglicéridos, el niño presenta unas estrías violáceas gruesas hasta de 1 centímetro en todo el cuerpo. Entonces, me ha tocado ver a una niña
que por leucemia recibía dosis altas de corticoides. Entonces, realmente no había parte de su cuerpo que no tenga estrías. La niña parecía de color violeta, con unas estrías impresionantemente gruesas de 1 centímetro, de color violáceo, de color vino intenso. Pero pues no puedes quitarles corticoides a esos pacientes, ¿me entienden? O sea, el beneficio que están produciendo limitando una enfermedad tan grave y mortal, pues es más el beneficio que el riesgo que puede producir. Entonces, con todo y todo, con que haya generado Cushing, igual a ese paciente tú lo ves, tratas las complicaciones que haya podido producir el corticoide y evitas que tenga diabetes, cuidas su peso, cuidas su alimentación, puedes dar algunos medicamentos para la hipertensión, puedes dar algunos medicamentos si le ha generado diabetes. Y esa sería la causa más importante, ¿no es cierto? Ahora, hay causas que son muy graves, una pena realmente, que están relacionados con tumores. Entonces, el síndrome de Cushing en niños se produce por tumores en el cerebro, hipófisis, o también por tumores en las glándulas suprarrenales. Y esas causas netamente no son tratables con medicamentos. Esas causas se deben tratar con cirugías. Entonces, síndrome de Cushing que se detecte en niño. Y si no es por corticoides, hay que mandarlo inmediatamente con un endocrinólogo porque eso es un tumor que puede ser del cerebro o puede ser de las glándulas suprarrenales. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación y enviamos un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan desde el Departamento de La Paz, especialmente desde la Ciudad del Alto. Tenemos más consultas para usted. Vamos a habilitar ahora sí el micrófono de Samuel Doria Medina, que tiene una consulta para usted, doctora. Adelante, Samuel, por favor. Gracias, Daniela. He escuchado muy atento su exposición, doctora, y una pregunta que me surge, ¿no se hace un análisis de sangre? Yo digo que lo mejor es hacerse un análisis de sangre por lo menos una vez al año para prevenir enfermedades. Y cuando los doctores ven los análisis de sangre, obviamente el tema de la glucosa en la sangre es un indicador muy importante de la marcha de las hormonas que regulan, usted explicaba, el tema del azúcar en la sangre, y la insulina y la diabetes y todo eso. ¿Qué otras cosas se puede observar en un análisis de sangre que nos digan que no está funcionando bien, no sé, las glándulas que tienen que ver con el crecimiento, con el tema de las hormonas sexuales, no sé, me imagino análisis de sangre que uno recibe al médico, deben haber varios indicadores que tienen que ver con las hormonas, ¿no? Así es, correcto. Entonces, la recomendación que usted hace es muy pertinente porque aunque todos nos veamos sanos y parezcamos sanos, realmente este tipo de enfermedades son traicioneras, ¿no es cierto? Porque uno está muy bien, muy bien, muy bien y de pronto cae. Y cuando cae, ya ha caído en la enfermedad y es una enfermedad que es irreversible, que de pronto si se hacía controles de salud de forma anual, podía haber prevenido el impacto de la enfermedad o incluso la enfermedad misma. Entonces, los análisis de sangre de forma rutinaria y por control de salud sí son totalmente aconsejables en niños y en adultos y deberían hacerse por lo menos una vez al año. Y los estudios que normalmente se piden son los estudios metabólicos. Las causas más frecuentes se abordan. Las causas más frecuentes de bajo crecimiento en nuestros niños, por ejemplo, un hemograma. ¿Por qué? Porque en nuestro país es muy frecuente la anemia en menores de 5 años. Entonces, un niño con anemia puede crecer menos y puede tener incluso repercusiones en la inteligencia, en la memoria, en el coeficiente intelectual. Entonces, un hemograma es básico.
La glucosa, ¿por qué? Porque la diabetes es una de las principales enfermedades que está causando mortalidad y que cada vez está siendo mucho más frecuente y cada vez hay más población afectada desde niños. Yo tengo niños diabéticos que han nacido diabéticos, que se llama la diabetes neonatal. Entonces, de la diabetes nadie se salva. Desde un bebecito que ha nacido hasta un adulto mayor. Entonces, la glucosa es un parámetro muy importante en toda la población que sí debería hacerse de forma rutinaria. La función de los riñones, la función del hígado, que son órganos primordiales en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Después, dependiendo de alguna orientación, de pronto el niño no está creciendo bien. ¿Qué le hago? Entonces, haré las hormonas, aparte de estos estudios que pueden influir en el crecimiento, le haré la función de las principales hormonas que afectan el crecimiento. Entonces, le haré la hormona de crecimiento, le haré el perfil tiroideo, le haré las hormonas sexuales si este niño está en edad de pubertad. Bien, y otro estudio que sí debemos hacer o debemos sospecharlo es la deficiencia de vitamina D, porque deficiencia de vitamina D es como una pandemia más, es como la obesidad, es como la diabetes y realmente es muy frecuente y poco sospechada por el personal en general y por la población, porque no tiene manifestaciones clínicas. Entonces, cuidar la vitamina D no solo va a cuidar nuestros huesos, va a cuidar nuestro sistema inmunológico, va a cuidar concentraciones buenas de vitamina D, pueden prevenir los diferentes tipos de cáncer, ¿no? Entonces, realmente un estudio anual es muy importante. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación y agradecemos también a Samuel Doria Medina por realizar esta consulta y participar de manera activa en nuestro taller. Continuamos, por favor, tenemos muchas preguntas para usted. Vamos a habilitar ahora el micrófono en sala 1 de Natalie Chura Ajuacho. Adelante, por favor, Natalie, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas noches. ¿A qué se debe lo que es el hipertiroidismo? Porque escuché bastantes situaciones. Perfecto. El hipertiroidismo el hipertiroidismo solo denota que hay más hormonas tiroideas. Las causas. La enfermedad de Graves es la más frecuente. El 90% de los hipertiroideos es porque tienen enfermedad de Graves. Y la enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune, como habíamos dicho. Autoinmune significa que tus defensas, tus anticuerpos, no reconocen tus órganos como propios y los atacan. Bien, entonces la autoinmunidad genera destrucción o incremento de la actividad de las hormonas tiroideas que se manifiesta por un bocio. A las personas se le han saltado los ojitos, dice, o está más ojosito que antes, entonces presentan el exoftalmos, que los ojos se les agrandan y como que se les saltan, ¿no es cierto? Y ese es un componente, el bocio, el exoftalmos y también el temblor, la hiperactividad de estos pacientes. Y las otras causas menos frecuentes pueden ser también por tumores en tiroides que estén generando más hormonas tiroideas o por tumores en hipófisis que estén generando más hormonas tiroideas, pero son las menos frecuentes. Ustedes cuando se enfrenten con un paciente hipertiroideo, el 90% de ellos, si no es más, van a ser por enfermedad de Graves. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Y ahora sí, nos vamos hasta nuestra sala de Zoom número 2, donde el licenciado, más bien Juan Carlos Aguilar Ortiz, nos dice: buenas noches, doctor, una consulta. ¿Qué hormonas tienen que estar en perfectas condiciones para un embarazo? Perfecto. Todas las hormonas, todas tienen que estar en perfectas condiciones. ¿Por qué? Si una mujer es hipotiroidea y no está controlada, tiene riesgo de amenazas de partos prematuros o incluso de abortos, ¿bien? O si da finalmente a luz un niño, el niño va a tener hipotiroidismo y este hipotiroidismo va a ser tan grave que definitivamente el niño va a ser cretino y ser cretino significa un niño con un coeficiente intelectual y con un retardo mental severo, muy grave, muy profundo, ¿bien? Entonces, hormonas tiroideas completamente funcionales. Tiene que tener una funcionalidad del eje gonadal
estrógenos suficientes, porque obviamente las características del útero, el tamaño del útero, las características del endometrio, todo se van a deber a los estrógenos. La progesterona, habíamos dicho que es una hormona que básicamente va a regular los ciclos menstruales y sus alteraciones pueden producir anovulación, y anovulación es igual a problemas en la fertilidad. Entonces, también tiene que tener cortisol funcionante y cortisol en buenos niveles, porque tanto el hipocortisolismo como el hipercortisolismo no van a permitir que esta mujer se embarace, y si se embaraza va a tener amenazas de aborto, ¿no? Entonces, no solamente las hormonas sexuales tienen que estar estables, sino todo el sistema hormonal para garantizar y sostener un embarazo. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Seguimos en sala 2. Lalia Rodríguez nos dice, doctora, ¿existen alimentos que pueden ayudar a regular las hormonas? Sí, por ejemplo, hay alimentos que actúan en receptores de estrógenos, y hablamos de los fitoestrógenos. Entonces, que una mujer en edad de menopausia tome soya, por ejemplo, leche de soya, jugos de soya, va a generar mayores estrógenos, va a generar efectos similares a los estrógenos. No es que con la soya se van a producir más estrógenos, sino que la soya es un fitoestrógeno que va a actuar en receptores estrogénicos. Entonces, la soya puede mejorar incluso los síntomas de menopausia, ¿bien? 1. 2, habíamos hablado de los alimentos que producen más serotonina, que es la hormona de la felicidad. Y habíamos hablado del ají, del pescado, del chocolate, del agua. Entonces genera más, ¿no? Testosterona. La testosterona su estructura química es básicamente como origen, como molécula origen el colesterol. Entonces, del colesterol salen muchas hormonas. Entonces, tener colesterol en niveles normales también es bueno, porque el colesterol da origen a todos los esteroides, desde cortisol, mineralocorticoides, testosterona y estrógenos. Entonces, definitivamente las carnes, los mariscos van a ayudar a los varones a tener o mantener niveles de testosterona más normales, ¿no? Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Hay una pregunta muy interesante para usted que nos llega desde la sala número 2. Jacqueline Carminia Villegas nos dice, doctora, quisiera saber más sobre el hirsutismo en jovencitas y cuál es el tratamiento. Perfecto. El hirsutismo hay que diferenciarlo de la hipertricosis. La hipertricosis es cuando una mujer tiene mucho vello, demasiado, pero en toda la economía humana. El hirsutismo es cuando una mujer tiene exceso de vellos gruesos, vellos terminales en áreas androgénicas. Y cuando hablamos de áreas androgénicas, hablamos del área del bigote, área de la barba, las tetillas, los glúteos, la línea alba, que es la línea que está arriba del ombligo, y en los muslos, en la cara anterolateral de los muslos. Entonces, nosotros tenemos una escala de valoración de la cantidad de vellos que tiene una mujer y la llamamos la escala de Ferriman. Por encima de 8 ya es una mujer con hirsutismo que debe ser estudiada. Entonces, el hirsutismo en una niña y en un adolescente se pueden producir por dos situaciones. Uno, que tenga una hiperplasia suprarrenal, que es aumento de las hormonas sexuales masculinas en la glándula suprarrenal y que su tratamiento es con corticoides. O dos, que tenga alteraciones como el ovario poliquístico. Pero no todo es ovario poliquístico, ¿bien? Entonces, la condición número 1 para que un adolescente tenga ovario poliquístico es que tenga al menos 2 años de su primera menstruación. O sea, si una niña te presenta algunas alteraciones menstruales, te presenta un poco de vello, que tú lo defines como hirsutismo, pero su tiempo de menstruación desde la menarca es menor a 2 años, no es ovario poliquístico. Solo se debe buscar ovario poliquístico en adolescentes que ya
ha pasado 2 años o más desde su primera menstruación o menarca, ¿bien? Entonces, esas dos patologías pueden producir alteraciones como el hirsutismo, ¿bien? Pero la mayor parte de las pacientes no son hirsutas, son hipertricósicas, y eso es algo genético, algo constitucional, que se pueden hacer depilación definitiva, porque el tratamiento es cosmetológico, ¿bien? En cambio, cuando hay una alteración hirsutismo, el tratamiento es hormonal, es bloquear esas hormonas masculinas en una mujer. Perfecto, doctora, muchas gracias por esta recomendación. Continuamos, por favor. Vamos con otra consulta que nos llega hasta nuestra página de Facebook. Ana Guzmán Arevalo nos dice, doctora, ¿existen hormonas que ayudan a mejorar el carácter de un adolescente y es recomendable consumirlas? No. No existen hormonas que vayan a modular el carácter del adolescente, porque el carácter del adolescente, si bien puede estar influido de forma transitoria por las hormonas, no vamos a echarle la culpa de algunas conductas que tienen los adolescentes a las hormonas, ¿bien? Porque lo primero está la educación que el adolescente reciba desde niño en la familia, la educación, la orientación de la familia, la orientación del entorno, que van a definir su personalidad y carácter. Ahora, que durante la pubertad presente algunos cambios en el humor, son totalmente transitorios, pero eso no justifica que no se eduque al adolescente, porque no por eso vamos a decir, ay no, está en pubertad, ahí son sus hormonas, le dejaremos nomás. No, porque los límites en la educación de un adolescente o un niño se siguen estableciendo con hormonas o sin hormonas. No hay ningún tratamiento para esos cambios que pueden presentar, y el tratamiento es conductual. Límites, 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 y hablar con el adolescente, dialogar, explicarle los cambios que está presentando, y todo se maneja de forma psicológica. Nada que intervenga, ningún químico o medicamento que intervenga en estas actitudes que son totalmente transitorias y fisiológicas. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Ya estamos con las últimas 2 consultas en nuestra sala 1. Lamentablemente estamos llegando al final de nuestro taller. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Vania Jael San Martín Linares. Adelante, por favor, Vania. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Muy buenas noches. Les acompaño desde del Departamento de La Paz de la Ciudad del Alto. Bueno, una consulta con respecto a la tiroides, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o cómo podemos diferenciar a la tiroides del bocio? Porque un pariente me decía, por mi tiroides se me hincha bien feo la parte de acá de mi cuello. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar, no? ¿Y cómo podemos tratarlo? Bueno, generalmente nosotros tocamos el tiroides. En una persona normal que no tiene problemas de bocio, el tiroides no se debería palpar, o si se palpa debería medir menos que la falange distal de la mano de ese paciente. Entonces estamos hablando de pronto en un niño menos de 1 centímetro, que a veces no es palpable, y en un adulto no más de 2 centímetros, ¿bien? Entonces cuando esta glándula tiroides mide más de la falange distal del dedo pulgar, entonces sí consideramos que pueda tener un bocio o un agrandamiento del tiroides, y confirmamos con una ecografía, donde la ecografía nos va a precisar el volumen del tiroides, ¿bien? Y también hacemos pruebas de función tiroidea, porque hay bocios que no comprometen la función de las hormonas tiroideas, y hay bocios que sí pueden producir o hipotiroidismo o hipertiroidismo. Entonces, para eso hacemos las hormonas, hacemos TSH, T3 y T4. Si es hipotiroideo, se trata como tal. Si es hipertiroideo, se trata como hipertiroidismo, ¿no? Con diferentes hormonas específicamente para uno u otra patología. Pero a veces los bocios solo son deficiencia de yodo, entonces agarras y le dices al paciente que consuma más yodo de pronto, no le restringes la sal, y hay multivitamínicos de pronto que pueden tener yodo, entonces puedes hacer una indicación de yodo, porque lastimosamente en Bolivia no tenemos tabletas de yodo como en otros países donde se puede medicar la deficiencia de yodo. En Bolivia no hay, lastimosamente. Bien, también se podría medicar con yodo,
pero no es nuestro caso, entonces solo nos dirigimos a la parte nutricional. Y sí, hay que ver también que hay alimentos que son bociógenos, como el nábano, el rábano, la mandioca, que pueden inhibir, de alguna manera bloquear la captación de yodo por el tiroides y producir el bocio. Entonces, los alimentos bociógenos están contraindicados en personas que tienen bocio. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor, ya con la última consulta. Por favor, en nuestra sala 1 vamos a habilitar el micrófono de Paola Sofía Sosa Calizaya. Adelante, por favor, Paola. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Nuevamente, por favor, Paola Sofía Sosa Calizaya. Bueno, al parecer Paola está con algunos problemas técnicos. Vamos a continuar, por favor. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Claudia Llusco Mamani. Adelante, por favor, Claudia. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas noches, les escucho desde Potosí. Yayago. Mi consulta es para la doctorita. Ella que está usando lo que es un implante subdérmico. Ya me hice poner y quisiera saber su opinión de la doctorita. Perdón, no he captado qué estás utilizando. Por favor, se ha cortado un poquito la comunicación. ¿Me podrías repetir? Nuevamente, por favor. Doctorita, quisiera saber su opinión sobre el implante intradérmico o subdérmico, creo que si no me equivoco, doctorita. De estrógenos, de anticonceptivos. Ok, definitivamente cuando uno utiliza anticonceptivos o estrógenos, los estrógenos van a producir pueden producir efectos adversos cuando pasan el metabolismo hepático, o sea, los tomados por vía oral definitivamente pueden ser susceptibles a tener más efectos adversos. Entonces, para evitar esos efectos adversos de los anticonceptivos, se ponen parches o se hacen implantes subdérmicos que te liberan los estrógenos de forma regular y diaria, ¿bien? No es que ese rato funcionan y te pueden durar un mes, de pronto hay presentaciones que te duran 3 meses, hay otras presentaciones incluso que son anuales y que se va dosificando paulatinamente la cantidad de anticonceptivos que necesitas a diario. Entonces, definitivamente son las mejores opciones. ¿Por qué? Porque evitas el paso del estrógeno por el hígado y ahí se va a disminuir en gran medida los efectos adversos que te puede producir un anticonceptivo. Para mí son las mejores medidas, pero creo que en nuestro medio no hay mucho de estrógeno o anticonceptivo como implante subdérmico, ni mucho menos como parches. Por lo menos esas presentaciones para nosotros en pediatría serían las ideales, pero si hay, son muy difíciles de conseguir y son altamente costosas. Pero sí, si hay posibilidades o se las puede traer del exterior, de pronto son la mejor opción. Muchas gracias, doctora. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro taller. Tenemos muchas preguntas todavía para usted. Lamentablemente nos hemos quedado ya sin tiempo, pero estoy segura que más adelante vamos a volvernos a contactar con usted para seguir hablando sobre este tema tan importante como son las hormonas y cómo afectan estas a nuestra salud y de qué manera debemos cuidarlos. Así que muchísimas gracias, doctora. Por favor, le agradecemos a nombre de las más de 3.700 personas que se han inscrito y han participado el día de hoy en nuestro taller número 96 de la Escuela de Género. Por favor, sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida. Bueno, como conclusión y recomendación final de esta charla es que hay que eliminar ciertos tabús, no tenerle miedo a las hormonas. Hay enfermedades que realmente se necesita este tratamiento y siempre que este tratamiento sea supervisado por un personal médico idóneo, va a ser un tratamiento bueno donde se va obviamente cuidar
todas las posibilidades de que estas hormonas pueden producir efectos adversos. El control anual o el control semestral, aunque estemos sanitos, es importante tanto en niños como adultos. Controles médicos, controles de rutina, controles de salud y también controles de laboratorio, ¿no? Entonces, espero, como les había comentado antes, que todas sus dudas se hayan despejado y pues muy contenta por darme esta oportunidad de expresarme a la comunidad, a la población y aclarar sus dudas. Me despido. Daniela, muchísimas gracias. Licenciado Samuel Doria Medina, muchísimas gracias. Felicitaciones por todo este emprendimiento. En general a la Escuela de Género y Desarrollo. Muy agradecida, me voy muy satisfecha por permitirme expresar todos los conocimientos acerca de este tema. Bien. Los agradecidos somos nosotros, doctora, por haber aceptado nuestra invitación de manera voluntaria y haberse dado este tiempo para poder compartir todos sus conocimientos y poder responder además las consultas de nuestro público. Tenemos muchas preguntas más para usted, como le decía. De todas maneras, decirles al público en general que vamos a dejar los contactos de nuestra invitada del día de hoy, de nuestra doctora, en nuestras páginas de Facebook, del Instagram, para que también ustedes, si ya desean hacer una consulta de manera privada, puedan también reservar una cita con ella. La esperamos más adelante, doctora. No se vaya todavía, por favor, le vamos a quitar unos minutitos. Vamos a dar ahora la palabra a Samuel Doria Medina, que nos ha acompañado en este taller número 96 de la Escuela de Género. Samuel, por favor, tus conclusiones, tu percepción sobre este taller y tus palabras de despedida, por favor. Gracias, gracias Daniela. Sumarme a tu agradecimiento a la doctora Fuentes. Realmente creo que hay muchas preguntas que todavía quedan en el aire. Tal vez pensar en el futuro hacer algún taller sobre temas más específicos, pero ya nos ha dado una idea general del tema de las hormonas y de la importancia que tienen en la vida de los seres vivos, de los seres humanos especialmente. Creo que sí, para mí se han abierto nuevos horizontes. No solamente las hormonas son para crecimiento, sino para el tema de asimilar adecuadamente, de engordar y enflaquecer, el tema de las hormonas sexuales, pero varios otros temas que tienen que ver con las diferentes etapas de desarrollo de las personas. Y me ha generado una serie de nuevos temas que tengo curiosidad de aprender. Y estoy seguro que todos han disfrutado de la misma manera. Así es que, te soy franco, cuando leí el título de la charla dije, ¿qué será? Pero ahora veo que estaba muy bien elegido y ha sido muy útil. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Samuel. Agradecemos tus palabras y sobre todo el apoyo que brindas de manera constante en cada uno de los talleres para que estos sean una realidad y así poder llegar a los diferentes rincones de nuestro país y también seguramente traspasar las fronteras para poder tener audiencia en otros países. Así que muchísimas gracias por tu presencia. Y bueno, continuamos con los siguientes talleres y estamos listos para poder celebrar también nuestro taller número 100 con un invitado muy especial. Así que les tenemos muchas sorpresas en los siguientes talleres. Agradecerles a todos por estar conectados. Nuevamente agradecer a Samuel Doria Medina por su presencia, a nuestra invitada de lujo que hemos tenido el día de hoy, como es la doctora Mireya Fuentes Zambrano, nos ha acompañado en esta noche. Y sobre todo agradecer a todos ustedes por ser parte de este nuevo taller de la Escuela de Género y haber participado de manera activa. Como bien decía Samuel, vamos a tener muchos más temas hacia adelante referentes a estos temas de las hormonas, de todo lo que son las infecciones, y hay mucho todavía por hablar, así que los esperamos conectados como siempre los días martes. Bueno, recordarles a todos, por favor, que los certificados de participación de este taller serán enviados a sus correos electrónicos en un lapso de 72 horas mediante un link que va a estar habilitado ya en los grupos de WhatsApp y publicado también en nuestras redes sociales. Por otro lado, recordarles que nuestros talleres son los días martes a partir de las 18:30. Continuamos con nuestro ciclo de medicina preventiva.
Este martes 24 de mayo, en nuestro taller número 97, vamos a hablar sobre un tema muy importante también, como es el sistema nervioso y sus cuidados. Así que vamos a tener también un invitado muy especial con una amplia trayectoria que nos va a estar hablando sobre el sistema nervioso y sus cuidados. Así que los invitamos a que estén conectados este martes 24 de mayo a partir de las 18:30. Por otro lado, les invitamos también a visitar nuestra página web www.escueladegénero.org, donde ustedes van a poder encontrar mucha información que nos dejan nuestros expositores, además de información exclusiva que tenemos para todos ustedes. Así que pueden suscribirse también a nuestra página web. Por otro lado, también les invitamos a darle like a nuestra página del Facebook y también del Instagram, donde ustedes van a poder encontrar los contactos de nuestros expositores, las diapositivas que ellos nos envían, información relevante acerca de los diferentes talleres y muchas sorpresas más. Así que denle like también a nuestra página de Facebook y del Instagram. Y si ustedes quieren volver a ver alguno de nuestros talleres, desde el taller número 1 hasta el taller número 96 de la Escuela de Género, tenemos habilitado también nuestro canal. Estamos como Escuela de Género y Desarrollo, así que suscríbanse también para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos nuestros videos y así ustedes también puedan volver a ver y también compartir con las personas que ustedes consideren que necesitan conocer más sobre estos talleres que realizamos en la Escuela de Género. Y si ustedes solamente quieren oír nuestros talleres, solamente tener el audio habilitado, les invitamos también a suscribirse en nuestro canal de podcast que ya está habilitado en la plataforma de Spotify, donde ustedes también van a poder encontrar todos nuestros talleres en la versión de audio. Así que mientras ustedes estén haciendo algo en casa o camino al trabajo, van a poder oír también estos talleres y repasar toda la información que nos dejan nuestros expositores. Y finalmente, si ustedes todavía no están en alguno de nuestros grupos de WhatsApp o en nuestro grupo de Telegram, les vamos a dejar el link en nuestras diferentes plataformas para que ustedes se puedan unir a ellos y estaremos así más conectados y van a poder encontrar también muchas recomendaciones e información relevante. Muchísimas gracias a las más de 3,700 personas que se han inscrito y han participado en nuestro taller número 96 de la Escuela de Género. Ha llegado un momento muy especial para todos donde vamos a capturar este taller en nuestra foto grupal virtual. Así que les pedimos por favor que puedan prender su cámara y regalarnos una linda sonrisa para que quede grabado en nuestra fotografía grupal de nuestro taller número 96 de la Escuela de Género. Vamos mandando saluditos y también despidiendo a nuestros invitados especiales. Muchas gracias, Samuel. Ahí está regalándonos una linda sonrisa. Te deseamos una pronta recuperación. Sabemos que ya todos los exámenes y el tratamiento que has estado realizando ha sido muy favorable para tu salud. Que Dios te bendiga y bueno, esperamos tenerte ya muy pronto también por la Yasta visitándonos. Un abrazo y muchísimas gracias por estar presente y también un agradecimiento a nuestra invitada del día de hoy, a la doctora, ¿cómo se llama? A nuestra invitada del día de hoy, a la doctora Fuentes, que ha estado conectada con nosotros y ha compartido toda esta información tan importante. Vamos mandando más saluditos. Un abrazo, querida doctora, que Dios la bendiga y la esperamos muy pronto en la Escuela de Género. Muchísimas gracias. Vamos mandando saludos. Ahí está María Elizabeth Delgadillo, que siempre nos acompaña, Alejandro Hans Claros, Eli Laura Nogales, Pamela Alanes, acompañada de la familia. También saludos a Vania Jael San Martín, Yuska Mamani Claudia, al doctor Fernando Crespo, que cada martes nos acompaña y muy pronto nuestro compromiso es también invitarle a un taller de la Escuela de Género para que también pueda compartir sus conocimientos con nosotros. Vamos saludando también a Marisol Ventura, Eli Laura Nogales, a Joana Benita Laura, al licenciado Javier Santos Flores. Saludos a Tatiana Muñoz Quispe también, que nos ha acompañado en esta noche. Por favor, los que todavía no han prendido su cámara, si nos pueden ayudar, ahí está. Vamos mandando saluditos en sala número 2. También tenemos a Jesús Félix Pérez, tenemos a Satel Farfán, Elsa García González. Un abrazo también a todos los que nos han acompañado en nuestra página de Facebook. Vamos mandando más saluditos. Tenemos a Huacho Rocabado, un
fiel asistente a nuestros talleres de la Escuela de Género. Un abrazo también para usted y muchas gracias por confiar en este su espacio. Saludos a Laura Ramírez, ahí vamos con más saluditos, Giovanna Milenka, a la doctora Ané Claros, Elizabeth Esperanza Fuentes, Leslie Cuellar, Abigail Jazmín Calizay, Elizabeth Justiniano, a la licenciada Giovanna, Tatiana Ceballos, Tatiana Noelia Alarcón, Cristian Ariel García, también un abrazo, Eliana Esperanza Fuentes, un abrazo querida Eliana, gracias por estar conectada esta noche con nosotros. Elizabeth Justiniano, el doctor Wenceslao Revilla, María Guaigua también, Juan Mina, ahí estamos con más saluditos. A la licenciada Giovanna Milenka, Pedro Luis Rivero también. Vamos mandando más saluditos. Los que no han prendido su cámara todavía, por favor, háganlo para que podamos tener una linda foto grupal virtual desde nuestro taller número 96. Y estamos muy cerca de nuestro taller número 100, donde tenemos muchas sorpresas para todos ustedes, así que estén atentos. Recordarles que este martes 24 de mayo vamos a tener nuestro taller número 97, donde vamos a hablar sobre el sistema nervioso y sus cuidados. Vamos a tener un especialista también que nos va a estar acompañando en este taller tan importante para hablar sobre lo que es estos cuidados para también cuidar nuestra salud y evitar cualquier tipo de enfermedades. Vamos con los últimos saluditos. Ahí saludamos al doctor Freddy. Ahí estamos. Amalia Benito también, Iris Quisber, a la doctora Claudia Pérez, a Magdalena Ortega, al doctor Israel Valencia, Naida Yuli Arismendi, Claudia Martínez Chambi, y un saludo también a Miriam Flores, que nos acompaña en sala 2, que la vemos en el trabajo. Tenemos a Eunice Mamani Batallanos, Luzmira Quispe, y un saludo también a todos los que nos han acompañado en sala número 2. Bueno, este ha sido el taller número 96 de la Escuela de Género. Agradecer a todos ustedes por su participación y recuerden, por favor, de que es importante mantener las medidas de bioseguridad. Acudamos a los centros de vacunación, seamos responsables los unos a los otros. Mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora de la Escuela de Género y no se olviden que en la Escuela de Género estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas noches a todos y nos reencontramos el siguiente martes. Bendiciones, buenas noches.